Sociología, a la Coordinadora Académica Nacional Dinora Mota de Sousa y a Verónica Ardizoni, para que compartieran con nosotros este pequeño aporte que puedan realizar y que nosotros podamos luego compartir con todos quienes deseen utilizarlo como recurso en aulas, que deseen llevarlo a sus ámbitos de debate, que pueda ser un disparador para seguir trabajando, seguir generando ideas, seguir tomando conciencia de que el tema de la mujer a nivel universal no es un tema solamente de discurso, sino de prácticas. Bueno, se llega a la definición del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer luego de un largo y penoso proceso en el cual muchas mujeres en diferentes lugares del mundo se enfrentaron a las condiciones de desigualdad que atravesaban, cuestionaron el statu quo, justamente hicieron visibles esas condiciones en las que se encontraban. Este mes de marzo nos recuerda cuánto nos queda aún por alcanzar en materia de igualdad de derechos de hombres y mujeres. La tradicional división del trabajo en el ámbito doméstico encuentra a los hombres y mujeres en una situación de desigualdad y de asimetría que lleva a que las mujeres en el ámbito laboral se integren menos y por lo cual se encuentren con una menor autonomía económica y además acatando el mandato social que determina que ellas deben hacerse cargo de las tareas domésticas y además deben ocuparse, responsabilizarse de los más frágiles, tanto en el ámbito del hogar como de manera remunerada, y esto lleva a que justamente las mujeres se dediquen a aquellas actividades como la salud, la enseñanza, el servicio doméstico y justamente todo lo que tiene que ver con los cuidados. Hoy también encontramos mujeres que son proveedoras de ingresos en sus hogares en situación de paridad con sus parejas varones. Mujeres que separadas y viudas se hacen cargo además de su propio sustento, del sustento de sus hogares y del sustento de sus hijos. En el ámbito laboral, las mujeres tienen cada vez una mayor participación. En los últimos 30 años, justamente, la tasa de actividad aumentó por la participación de las mujeres. Sin embargo, también tenemos que señalar que se encuentran muy por debajo de la tasa de participación de los varones. Y también que las mujeres en el ámbito laboral deben de enfrentar también situaciones de desigualdad y esto las ubica en una situación de vulnerabilidad y lo cual aumenta sus probabilidades de caer en la pobreza. Aún estando más preparadas que los varones, el tipo de trabajo que desarrollan, el tipo de tarea que desarrollan, la calidad de esos trabajos, de esos empleos, es inferior a la de los varones y encontramos una brecha de ingresos de género que en el caso de Uruguay alcanza un promedio global del 72%. Es decir, que las mujeres perciben casi un cuarto menos de los ingresos que perciben los varones con igual carga horaria y formación. Desde el año 2013 el tema de la agenda de los derechos de las mujeres ha avanzado. Fundamentalmente esto se refleja en un reconocimiento jurídico de los derechos de las mujeres. Sin embargo, ese es el plano de lo declarativo. Las desigualdades y la violencia con relación a las mujeres se han agravado, al punto que podemos decir que 14 de los 25 países del mundo con más feminicidios son latinoamericanos. De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina de CEPAL, ya en el 2014 hablábamos de 2.089 mujeres que fueron víctimas de feminicidio en 25 países de la región. Bueno, ¿cómo avanzar en la eliminación de la violencia de las mujeres, contra las mujeres?
Lo que tenemos que tener en cuenta es que las desigualdades de género se dan en diferentes planos: social, económico, normativo, psicológico, sanitario, lo cual implica un abordaje necesariamente interdisciplinario de estos temas. Enfoques sociológicos, antropológicos, psicológicos y filosóficos. Las ciencias sociales han aportado múltiples investigaciones que han permitido visibilizar las diferencias y las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Pero fueron los movimientos feministas los que apuntaron hacia las creencias dominantes, cuestionando los privilegios de los varones en los ámbitos laborales, simbólicos y políticos. También corresponde señalar que la perspectiva de género no es una perspectiva homogénea o totalmente integral, sino que también supone algunas controversias. No nos tenemos que olvidar que la temática del género se entrecruza con otras desigualdades sociales, de clase, de posición política, culturales, de orientación sexual, etarias, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta que hay demandas diversas en función de que las condiciones de las mujeres también son diversas y que no hay un único feminismo, sino que hay múltiples manifestaciones que tienen que ver con estos múltiples problemas que atraviesan las mujeres. Lo otro que también es importante señalar es que el ámbito de lo personal está vinculado con el ámbito político y por lo tanto analizar las situaciones de la vida cotidiana son fundamentales, identificarlas, visibilizarlas para poder llevar a cambios que sean más amplios en aspectos que tienen que ver con las relaciones sociales también fuera del ámbito de lo doméstico. El Consejo de Formación en Educación justamente forma a docentes y educadores que están en contacto con niños y jóvenes y adultos en múltiples instituciones que integran la Administración Nacional de Educación Pública. Es necesario profundizar la perspectiva de género dentro de la ANEP y en ese sentido el Consejo de Formación en Educación tiene una responsabilidad bien importante. Sin duda es necesario llevar adelante acciones que tienen que ver con identificación de los diferentes problemas y también un análisis de la realidad dentro de la propia institución. La transformación de las prácticas sociales requiere analizar en forma teórica las relaciones sociales entre los géneros y las prácticas sociales entre los sexos. Y por lo tanto es necesario avanzar en la desnaturalización de las diferencias respecto de hombres y mujeres, en el entendido que la educación recibida en las distintas instituciones, especialmente la familia y la escuela, es donde se percibe el mundo y se aprende la acción sobre este. En ese sentido, también es necesario analizar las relaciones amorosas, porque allí está la punta del iceberg para profundizar en otros problemas y llegar a importantes cambios en la cultura contemporánea. Bueno, a partir de lo que recién decía Dinora, queremos arrancar con reafirmar ese compromiso que recién decía, ¿no? Los compromisos, como docente, como trabajadores de la educación en general, y para profundizar los cambios que estamos protagonizando en la sociedad uruguaya. Que si bien es cierto, nos queda mucho por hacer, también tenemos que reconocer que hemos avanzado en algunas cosas y sobre todo, no desconocer en el marco de este mes de las mujeres, la marcha multitudinaria que sucedió el anterior 8 de marzo, en el que de a poquito también esas heterogeneidades a las que se refería Dinora se vieron plasmadas. Eran muchas mujeres con demandas distintas y que creo que se ganó en incluir la heterogeneidad. Por otra parte, lo que queremos es, y consideramos que nos debemos y tenemos que tomar este mes de las mujeres como trabajadores de la educación como una oportunidad para pensar y repensarnos, ¿no? Tanto nuestra vida cotidiana en todos los ámbitos, ¿no? No en el ámbito solamente
en aquella vieja división de la modernidad entre público y privado, en el ambiente de nuestra vida cotidiana, con nuestra familia, con nuestras relaciones más personales, pero también en el ámbito del trabajo, ¿no? Y sobre todo ser cuidadosos con esos dobles discursos que a veces, o un discurso que tenemos en el espacio público de relaciones aparentemente equitativas, y bueno, llevarlo también en las prácticas cotidianas, ¿no? Con mis compañeros de trabajo, con nuestros hijos, con nuestras familias y en la totalidad de nuestras relaciones, ¿no? Los cambios no solamente son a nivel estructural, sino también desde los actores, desde lo pequeño, desde lo cotidiano, que vamos incorporando esa igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y evitar esas contradicciones que pueden aparecer entre nuestras prácticas y nuestros discursos, ¿no? Repensarnos también desde los micromachismos, ¿no? De esos micromachismos que cotidianamente reproducimos y perpetuamos, tanto como educadores como compañeros de trabajo, y esto no solamente se da como no solo en distintos ámbitos, sino también en distintos grupos etarios, ¿no? Por otro lado, si bien, como decía recién Dinora, es difícil abordar una definición de género. Yo me voy a referir a una que me parece bastante abarcativa, que habla del género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales, basadas en las diferencias que distinguen los sexos, y también es una forma primaria de relaciones significantes de poder. ¿Tá? Siempre están las relaciones de poder, y sobre todo relaciones que significan y cargan de significado, ¿no? Y bueno, en esta línea de repensarnos, lo que creemos que como mujeres y varones de la actual sociedad uruguaya, lo que tenemos pendiente y tenemos que seguir trabajando para ellos es, bueno, abolir o disminuir en la medida de lo posible la brecha salarial que recién se refería Dinora, las víctimas de violencia de género, ¿no? Que siguen siendo muchas y muy importantes en nuestro país, en América Latina en general, las dificultades que recién también comentaba, ¿no? Del acceso a los cargos de las tomas de decisiones, las mujeres a igualdad de condiciones, con formaciones iguales a los varones, seguimos estando en los que las feministas decimos el suelo pegajoso, el techo de cristal y el suelo pegajoso. No solamente nos dificulta llegar y traspasar ese techo de cristal, sino que el suelo sigue siendo pegajoso para las mujeres, ¿no? Y bueno, con los debes que tenemos en la implementación de los derechos humanos, y la implementación plena de los derechos humanos, y cuando hablamos de la situación de las mujeres en Uruguay, estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Que a veces parece que nos cuesta tomarlo como es. Y por otra parte, y finalmente como reclamo, digamos, o como situación que creemos que tenemos que seguir trabajando en ello, la insuficiente cantidad de políticas públicas apuntadas a la equidad de género, ¿no? Obviamente que se han implementado muchísimas, aún falta muchísimo por hacer, ¿no? Para lograr desde el Estado tratar de equiparar la situación entre hombres y mujeres. Y finalmente lo que queríamos plantearles era, como tarea, digamos, es tratar de ponernos como meta, tratar de superar estas desigualdades y limitaciones en el acceso a los recursos, a las oportunidades, a los servicios, a la igualdad de derechos, ¿no? Y a compartir el poder, digamos, ¿no? Y en segundo lugar, quería nombrar que también lo nombró Dinora y me parece que es importante recalcarlo, ¿no? Modificar las prácticas institucionales, ¿no? Esto es gran parte de nosotros pertenecemos a instituciones en el caso nuestro, educativas, y tenemos que hacer un esfuerzo por incorporar ese discurso de equidad a las prácticas cotidianas, las de todos los días, a las prácticas de la institución, ¿tá? Para finalmente promocionar la autonomía y lograr el empoderamiento de las mujeres y lograr, ya es hora en la historia de la humanidad de que hombres y mujeres estemos en igualdad de condiciones, ¿no? Y bueno, lo que esperamos que estas tareas las hagamos entre todos y todas y llegar a vivir una sociedad más justa y más igualitaria. Bueno, y como formadores, creemos que es necesario que tomemos esta tarea que recién decíamos que nos queda pendiente como sociedad, que lo tomemos también a modo personal, ¿no? A modo personal y desde la profesión que ejercemos, ¿no? Es una tarea que no solamente las instituciones las pueden llevar a cabo, porque al fin y al cabo las instituciones somos los actores, ¿no? Somos las personas que estamos en el aula, que estamos en los pasillos, estamos trabajando en cualquier parte del sistema educativo, ¿no? Creemos que es una tarea que todos la tenemos pendiente y tenemos que profundizarla.
Gracias de verdad a Dinora y a Verónica por su compromiso, por su aporte, y de alguna manera esto nos permite reafirmar el compromiso de todos nosotros como educadores y ponernos a disposición en el marco de ese compromiso para profundizar los cambios que estamos protagonizando y aquellos cambios que nos debemos aún como sociedad, donde la educación es un pilar fundamental.